Bien, entonces les decía que el día de hoy vamos a hablar acerca del gasto público. Y entonces empezaremos diciendo, antes de entrar al gasto público, empezaremos diciendo que el gobierno tiene una serie de políticas que aplicar, ¿no? Para poder ir gobernando adecuadamente, ¿no? El Estado necesita tener una serie de políticas, es decir, una serie de decisiones tomadas en base a unos objetivos, ¿de acuerdo? Y esas decisiones las elabora en base a un plan, ¿no? Hay diferentes planes en el sector tanto estatal como privado. Mientras sea institucional, hay diferentes planes, ¿no? Los planes de desarrollo concertado, los planes institucionales, los planes operativos, ¿sí? Diferentes planes, ¿no? Pero todos ellos deben ir marchando de acuerdo a objetivos comunes, ¿no? Entonces, uno de los principales planes es el plan de desarrollo concertado, es decir, un plan de trabajo en el cual se tiene en la mira unos ciertos objetivos, ¿sí? Y en base a esos objetivos se van elaborando los objetivos del resto de planes, de los planes de trabajo, de los planes operativos, de los planes institucionales, etcétera. Ya, en base a ese plan de desarrollo. ¿Y por qué concertado? Porque son diversas las instituciones que participan a fin de que haya un consenso, ¿sí? Una aceptación por parte de todas las diversas instituciones que participan ahí, de todos los diversos ministerios que se involucren los diversos sectores de la economía. ¿De acuerdo? Entonces, tiene que haber un consenso entre todos ellos y de tal manera que todo sea una sinergia, que todo sea eh, una, una unión una unión de personas, una unión de instituciones, una unión de objetivos que marchen hacia un fin común, que es el desarrollo del país. ¿Ya? Entonces, en base a ese plan de desarrollo concertado existen las políticas económicas, las políticas monetarias, las políticas fiscales, etcétera. ¿Ya? Entonces, una de las políticas que vamos a estudiar el día de hoy es la política fiscal y dentro de la política fiscal el gasto público. ¿De acuerdo? Entonces, el gobierno, el Estado, es el responsable de la implementación de esas políticas públicas. ¿Cierto? Lo que busca es la provisión de servicios que no tienen mercado. ¿A qué se refiere con servicios que no tienen mercado? Servicios que no los puede brindar o no los brinda de manera total el sector privado, porque el público objetivo que se dirige es tan variado y coge tal diversidad de clases sociales, de estratos, de estilos de vida, etcétera, que no avanza a cubrir todo ese mercado del sector privado, ¿verdad? Entonces, el Estado busca brindar a través de políticas públicas esa provisión de servicios que no tienen mercado. ¿Ya? Y además realiza también transferencia de ingresos que le sería demasiado oneroso al sector privado poderlos cubrir. Ya vamos a ver a qué se refieren ese tipo de transferencias, ¿ya? Entonces, ¿en qué se apoya el Estado como responsable de poder brindar esa provisión de servicios? Se apoya en las recaudaciones obligatorias que recibe de los diversos sectores de la economía. ¿Ya? Es decir, el Estado no fabrica o no emite billetes y monedas por emitir, ¿no? Se basa en la producción y fundamentalmente se basa en lo que tiene, que es la recaudación que recibe constantemente, ¿no? El pago de los impuestos es lo que mantiene vivo al Estado, de lo contrario, no podría sacar adelante solamente la emisión de billetes y monedas. Lo único que generaría sería una inflación desmesurada y así no funciona la economía. Ya hemos visto la vez pasada cómo es que realmente funciona. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, en ese proceso que acabamos de ver, ¿sí? El gobierno realiza un gasto público que se conforma por tres componentes básicos.
Ya el gasto final en consumo de bienes y servicios, ¿sí? Porque el gobierno también realiza compras de productos finales, ¿sí? Las transferencias, ¿no? Bueno, aquí estamos viendo las variables con que se representan. ¿Sí? Las transferencias, que luego vamos a ver a qué se refieren, y la inversión pública, que es fundamentalmente la parte más gruesa del Estado y es con el que más, con el que más nos identificamos, ¿no? Andrea mencionó de frente la inversión pública como parte del gasto público, y así como ella, muchísimos estudiantes, ciudadanos de a pie, común y corrientes, asocian el gasto del gobierno básicamente con la inversión pública, porque ese es, como les digo, justamente ese es el grueso del cual se ocupa el Estado. Ya, los otros componentes también, y por eso lo vamos a estudiar, pero no es que sea eso lo fundamental. ¿Ya? Ahora, estos componentes son relevantes, sí, porque forman parte del presupuesto que tiene el sector, ¿ya? Sin embargo, el primero y el último son parte de la demanda agregada que vamos a estudiar más adelante, ¿sí? Porque el del centro no es parte de la demanda, sino son transferencias que entrega el gobierno para pago de funcionarios públicos, para algún gasto corriente nada más, ¿no? Pero no, o para lo que actualmente está muy de moda, que son los programas sociales, ¿cierto? Entonces todo eso forma parte de las transferencias. Pero lo otro, ¿no? Lo que es tanto el gasto final en consumo de bienes y servicios, que también es parte del gasto corriente, más la inversión pública, son lo que forman parte de la demanda agregada. ¿Ya? Las transferencias del gobierno, como les dije, no son parte de ello, sí, y no forman parte del gasto corriente. El gasto corriente es el gasto final en bienes y servicios. Ahí están los gastos administrativos y los pagos a los funcionarios, ya los funcionarios del Estado, ya. Y la parte fuerte es el gasto en capital, que es la inversión para realizar obras públicas, ¿de acuerdo? Entonces, por ahí es la forma en que se utiliza el gasto de gobierno o cómo se distribuye el gasto de gobierno. ¿Ya? Bien, entonces, por ahí ya podemos entrar a lo que es la política fiscal. ¿Ya? ¿A qué llamamos la política fiscal exactamente? ¿Sí? Y la política fiscal es una de las tantas políticas económicas que realiza el gobierno, en que deviene el gobierno. ¿Ya? Es, eh, es esa política económica de demanda, ¿sí? A través del cual el gobierno actúa sobre los ingresos y los gastos. Es decir, la política fiscal, para no enredarnos tanto, porque aquí hay toda una serie de cosas, ¿no? Pero para entrar con una actitud clara a lo que es la política fiscal, podríamos decir simplemente que es la forma, la manera como el Estado gasta o distribuye los gastos que va a realizar en base a los impuestos que recauda. Nada más, no hay más. ¿Ya? La política fiscal es la manera, es la forma, ¿sí? Cómo el gobierno distribuye sus gastos en base a los impuestos que recauda. Significa, en pocas palabras, ¿sí? Es la elaboración del presupuesto, ¿ya? La elaboración del presupuesto. Ustedes en sus casas, sin ir muy lejos, sin necesidad de estudiar una empresa, en sus casas lo viven, ¿no? Papá y mamá, pues, juntan el dinerito que llega o a fin de mes o diariamente, Miss, no ¿sí? se le escucha, Miss. ¿Cómo? Se le escucha. ¿No se me Ahí se le escucha? escucha. ¿No se me escucha? Sí, bien, se escucha claro, Se ¿no? escucha, Miss. Ah, ya. Sí, Miss, sí se Ya. escucha. Sí, entonces, Debe ser Miss, el internet. ya. Miss, Sí, Miss, aquí a lo que usted dice que es la elaboración del presupuesto,
una vez leí sobre el tema del presupuesto fiscal. Ahí entraría la política fiscal, lo que se hace al término del año y lo que se da a conocer a partir del 1 de enero. Claro, yo justamente aquí a ver, en esta misma diapositiva, en la parte de aquí abajo, está lo que se llama el presupuesto participativo, que es la primera parte de cómo se elabora el presupuesto que va a llegar al final, ¿sí? Al final del periodo para empezar. ¿Con qué se empieza el 1 de enero de cada año? Se empieza con el llamado PIA, Presupuesto Institucional de Apertura. Ese presupuesto institucional de apertura parte de aquí, del presupuesto participativo, y por eso vamos a ver de aquí en unos minutos cómo es esa elaboración del presupuesto y cómo llegamos al final a ese llamado presupuesto institucional de apertura. Ya, sí, efectivamente es lo que tú dices, Andrea, se empieza de esa manera, pero ese presupuesto con el que se empieza no es un presupuesto que se elabore a partir del 15 de diciembre, a la carrerita, por ahí, en la parte técnica, unas cuantas amanecidas, no. Ese presupuesto se elabora a lo largo de casi todo el año. Es decir, para empezar el 2020, el 1 de enero del 2020, se ha trabajado todo el año, casi todo el año 2019. ¿De acuerdo? Ya les voy a indicar exactamente cómo es, ¿ya? Pero así es. Ah, ya, Miss. Y Gracias. muy bien, entonces estábamos por aquí, sí, y decíamos que no es otra cosa que el presupuesto, la elaboración del presupuesto. Esa es la política fiscal. Obviamente, para la elaboración de ese presupuesto se parte, ¿sí?, de objetivos claros. Ah, ya, perfecto. Vamos a trabajar los 100 millones que nos llegan a lo largo del año en el Perú. Ya, lo vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a distribuirlo entre las 1.800 municipalidades, entre los 24 gobiernos regionales, más la provincia constitucional del Callao, y entre los tantos ministerios que hay, de economía, de salud, de agricultura, etcétera, etcétera. Entonces hacemos la distribución del, ya, perfecto, le corresponde a tantos millones o tantos miles, a tal municipalidad, a tal gobierno, a tal, ya, les corresponde y no sé qué. Bien, entonces vamos a ver de qué manera cada uno de ellos, de manera autónoma y descentralizada, cada uno de ellos realizará la programación de su propio presupuesto. Entonces, ahora, para que ellos lo puedan desarrollar, yo como gobierno central les digo, tengan, aquí les entrego el plan de desarrollo concertado para que ustedes se ajusten a ese plan de desarrollo concertado. ¿De acuerdo? A ver, un minutito. Ya, entonces esa es la idea, ya, que yo les entregue mi plan de desarrollo concertado, en la puerta, ya, mi plan de desarrollo concertado, ¿sí?, para que cada una de ustedes, 1.800 municipalidades, 24 gobiernos regionales y tantos ministerios, se ajuste su presupuesto de manera autónoma y descentralizada a estos objetivos. Si no lo hacen, están incurriendo en falta. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la política fiscal, esa es la manera, ¿no? Y ya cada quien, ya independientemente y de manera descentralizada, cada quien sabe de qué manera tiene que realizar esos gastos, ¿ya? Entonces, luego vamos a ver cómo lo hacen, ¿ya? Pero cada quien tiene la autorización para empezar a distribuir sus gastos, ¿ya? Ahora, podríamos terminar diciendo, sí, que la política fiscal es el uso del gasto gubernamental, sí, y la recaudación de los impuestos de manera adecuada, no para influenciar en la economía. Es decir, la política fiscal puede ayudar a expandir la economía o puede ayudarla a contraerse cuando cuando la economía en algún momento
pudiera quererse salir, ¿no? De los parámetros en los cuales se está tratando de trabajar, ¿ya? Entonces, el gobierno actúa básicamente sobre la demanda agregada, ¿ya? Que es lo que hemos visto hace rato. Ahora, para finalizar, podríamos decir que los instrumentos básicos de la política fiscal son obviamente el gasto público y los impuestos. ¿Ya? Las decisiones que toma el gobierno entonces devienen en el presupuesto del sector público. Podríamos decir que el esqueleto, ¿no?, sobre el cual se trabaja a lo largo de todo el periodo es esa política fiscal, presupuesto público. Ya, ese esqueleto en algún momento estará muy bien parado cuando hablamos de un superávit, o en algún momento estará un poco maltrecho cuando hablamos de déficit. Obviamente en el caso en que los ingresos son mayores que los gastos, ¿de acuerdo? En el primer caso. Pero tampoco es que esto sea exactamente así, ¿no? En el caso del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado siempre va a estar realizando mayores inversiones, mayores obras. Sí, perdón por apagar una alarma, un minuto. Ya, el Estado siempre va a estar realizando obras. Ustedes recordarán cuando han visto, cuando han escuchado la entrevista que la señora Rosa María Palacio le hizo a Waldo Mendoza. En algún momento tocaron el tema, ¿no?, de que el gobierno constantemente está en déficit fiscal porque constantemente está haciendo obras y a veces se le escapan esas obras por encima de los impuestos que recauda. Efectivamente, o sea, el Estado, y a eso no le podemos llamar, decía Waldo Mendoza, que eso no podríamos mirarlo simplemente con tristeza, ¿no? Como cuando en un hogar la familia junta los ingresos y luego va a pagar las deudas y todos los gastos y se quedó sin dinero y no sabe qué hacer, se pone a llorar y sufre y no sé qué. ¿Por qué? Así, exactamente así no lo podríamos comparar. ¿Por qué? Porque en el caso de la familia está realizando gastos solamente por consumo, pero en el caso del gobierno, ese gasto público está basado fundamentalmente en inversión. Por lo tanto, sí, cuando sus ingresos superan al gasto, normalmente, o lo más usual, es que lo que esté haciendo es simplemente haciendo muchas obras. Y ese hacer muchas obras no significa asistencialismo a la población, fundamentalmente significa reactivación de la economía, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que construye más centros de salud o construye más instituciones educativas. ¿Qué significa? Significa que estos servicios van a permitir que en el país las tasas de analfabetismo bajen, ¿no? Van a permitir que la gente salga con perspectivas nuevas, que la gente tenga capacidades duras completamente fuertes o fortalecidas. En el caso de las instituciones educativas, en el caso de los centros de salud, significa bajar las tasas de morbimortalidad, ¿no? Entonces, eso implica que la economía después se va a ver refortalecida, si cabe la palabra, ¿no? En pocas palabras, se va a ver reactivada, ¿no? La economía comienza a marchar. Sí, se gastó más. Bueno, pues hay que tratar de hacer una mejor política de recaudación. No se puede bajar el gasto público, ¿no? Habiendo tantas necesidades. Lo que está mal es esas políticas que la vez pasada estuvimos viendo micropopulistas, y por eso es que estamos mal con un Congreso que lamentablemente lo único que busca, porque ya se está detectando que es eso lo que busca, no, simplemente lo que busca es la aceptación del pueblo, no incrementar su popularidad, no aplicando medidas que lo que hacen es entregarle el plato de comida servida al pobre y no le enseñan cómo cultivar los frijoles para ese plato de comida.
Entonces, en cuanto se acabe el plato de comida, el pobre no sabe qué hacer y se vuelve más pobre, ¿no? Porque ya no tiene de dónde sacar. Y si el Estado no le vuelve a servir otro plato de comida, ya simplemente no sabe qué hacer. ¿Me entienden? Entonces, la idea no es dejar de gastar, la idea es seguir gastando en lo que se debe, obviamente. Estamos hablando de los principales servicios básicos: salud, educación, redes de agua y alcantarillado, electrificación, caminos, carreteras, ¿no? Vías de comunicación adecuadas. Eso fundamentalmente, esas son las prioridades. ¿De acuerdo? Entonces, no se puede bajar eso, al contrario, hay que continuar, hay que seguir. Ahora, los ingresos pasa el tema por la recaudación adecuada, definitivamente, ¿no? Entonces, hablando de recaudación, ahora les voy a poner un videíto que el otro día encontré, y me parece muy, muy interesante porque en este videíto pues aparece de manera muy pedagógica en base a qué se obtienen los impuestos, ¿de acuerdo? En base a qué se obtienen los impuestos, porque normalmente decimos, bueno, la SUNAT está quitándole dinero al pueblo. No es así. La SUNAT está simplemente recogiendo lo que podría, lo que puede el pueblo entregar a través de los impuestos. ¿Ya? Ahora, ¿qué es y qué no es lo que la gente está obligada a tributar? Entonces, este es por ahí el video que he encontrado. Ya, ¿qué no está sujeto al impuesto a la renta y qué cosa sí está sujeta al impuesto a la renta? Ya, entonces por aquí les voy a compartir el video para que lo podamos ver. Ya, y luego comentamos. Mi nombre es Humberto Medrano y soy profesor en la Facultad de Derecho de la PUC. Y esto es Enlace Derecho. El impuesto a la renta es uno de los más significativos en el Perú y en cualquier país. Por eso interesa saber qué debe entenderse por renta para fines tributarios. No existe una definición aceptada universalmente, pero hay distintas teorías que explican este concepto. Por ejemplo, la teoría de la fuente o renta producto, en cuya virtud solo se considera como renta la utilidad periódica o susceptible de obtenerse periódicamente de una fuente más o menos durable. Por lo tanto, la permanencia de la fuente y la generación periódica son las dos consideraciones esenciales para que una ganancia o un ingreso califique como renta. Veamos los casos entonces en los que un ingreso o una ganancia o un incremento de patrimonio no califica como renta con arreglo a esta teoría. Lo más notorio es el caso de la sucesión, de la herencia o el caso de la donación. Tratándose de una herencia, fallece el padre, el hijo lo hereda e incrementa su patrimonio. Pero como es evidente, se trata de un ingreso que no habrá de repetirse, que es aislado, que es eventual, etc. Por lo tanto, no obstante el incremento patrimonial que se ha producido, esa ganancia, ese beneficio no tiene la condición de renta para fines jurídicos en el Perú. Lo mismo podríamos señalar en el caso de quien obtiene un importante premio en la lotería, en la carrera de caballos o en un casino. ¿Es enriquecimiento? Sin duda. ¿Ganancia? Desde luego. ¿Renta? No, porque no es un ingreso periódico ni susceptible de obtenerse periódicamente. Pero el carácter de renta, de una ganancia, de una utilidad, es importante no solo para el caso de las personas naturales, como ocurre en los ejemplos que hemos propuesto. También sucede en el caso de las personas jurídicas, en el caso de sociedades o empresas.
Como se sabe, una empresa tiene activos y pasivos. En su activo aparece todo aquello que es de su propiedad o todo aquello que se le debe. Por ejemplo, cuentas por cobrar. Dentro del activo podemos distinguir entre el activo negociable y el activo no negociable. El activo no negociable o activo fijo es aquel que sirve para producir los bienes o servicios que constituyen el giro de la empresa de la cual se trata. Por ejemplo, instalaciones, equipos, maquinaria, inmuebles. Son utilizados para producir. No están destinados, no tienen como fin ser enajenados. Pero puede acontecer que en un cierto momento una empresa decida vender esta clase de bienes. Vende la maquinaria y obtiene una utilidad. Si en el territorio del que estamos conversando domina la teoría de la fuente o de la renta producto, es claro que la ganancia que se obtiene como consecuencia de estas enajenaciones no estaría sujeta al impuesto a la renta porque no tendría la condición jurídica de renta. Tenemos también la teoría del balance o del incremento patrimonial. Conforme a esta teoría, es renta toda ganancia, no importando si ella es eventual, fluye periódicamente, si se traduce en un nuevo bien. Lo único que importa es la diferencia patrimonial que existe entre el 1 de enero de un año y el 31 de diciembre del mismo año. No hay, sin embargo, que conozcamos leyes en el mundo que establezcan o que asuman este concepto de renta. Tenemos también la teoría del flujo de riqueza en el caso de empresas ubicadas en el Perú. Nuestra legislación señala que tratándose de sociedades o de empresas, se considera como renta cualquier ganancia obtenida en el devenir de las actividades de tal empresa en sus relaciones con otros particulares donde participan en igualdad de condiciones y consienten en el nacimiento de obligaciones. Sin embargo, no obstante esta definición de flujo de riqueza asumida por la ley peruana en el caso de empresas, no toda ganancia, no todo ingreso, no toda utilidad califica como renta para los fines de nuestro impuesto. Señalemos algunos casos en que eso no existe. Por ejemplo, imaginemos la hipótesis de una empresa que ha pagado en exceso un impuesto. Conforme al Código Tributario, tiene derecho a solicitar la devolución. Pero no solamente derecho a solicitar que se le devuelva lo que pagó indebidamente o en exceso, sino que adicionalmente el Estado le pague intereses. Estos intereses constituyen un pago hecho por el Estado por mandato de la ley y en consecuencia no están dentro de la definición del concepto de renta que establece la teoría del flujo de riqueza. Otro caso sumamente interesante es el de la restitución de derechos arancelarios o drawback. Acontece que una empresa industrial constituida en el Perú es exportadora de productos fabricados en el Perú. Pero para poder fabricar estos productos requiere importar algunos insumos o materia prima. Al efectuar la importación de estos artículos que necesita, paga en la aduana los correspondientes derechos de importación. Pero una regla general es que no se pueden exportar impuestos. El Estado decide restituir los derechos de importación que pagó cuando ingresaron esos insumos al Perú. Pero, ¿cómo lo hace? La ley establece que el exportador que importa insumos o que importa materia prima por la cual paga derechos de importación tiene derecho a una restitución que consiste en el 5% del valor FOB de exportación. Como resulta evidente, el 5% del valor FOB de exportación resultará en la mayoría de los casos superior a el importe pagado con ocasión de la importación de los insumos. También entonces se sostuvo en un primer momento que esa diferencia tenía la condición de renta, pero el Tribunal Fiscal, con los argumentos que ya hemos señalado, resolvió que no existía renta en ese caso
porque el beneficio, la ganancia, el ingreso no derivaba de las relaciones entre particulares, sino se trataba de sumas que el Estado pagaba por mandato de la ley. Finalmente, otro ejemplo interesante es lo que ocurre con las indemnizaciones que pagan las compañías de seguros cuando ocurre algún siniestro en la empresa. Sucede que conforme al derecho de seguros, nadie puede lucrar con la póliza. Es decir, que el propósito del seguro es compensar aquello que en efecto ha significado una pérdida para el asegurado, no para que obtenga beneficios. Si la empresa tiene una maquinaria, por ejemplo, de cierta antigüedad y se va a producir un siniestro, va a ser sumamente difícil que esta empresa consiga una maquinaria exactamente de la misma cantidad de años de uso, de la misma marca, de la misma condición. En esa hipótesis, entonces, se permite que el seguro se tome a valor de reposición. Y si en efecto ocurre el siniestro, nos vamos a encontrar que el bien siniestrado tenía un valor determinado, 1 millón de soles, por ejemplo. Y sin embargo, la compañía de seguros ha pagado a la empresa 3 millones de soles porque ese es el valor de un activo nuevo similar al siniestrado. Gran pregunta entonces, ¿constituye renta la diferencia entre el valor que tenía el bien que ha desaparecido y la suma pagada por la compañía de seguros? El legislador toma algunas precauciones y señala que para efectos tributarios el valor de esta nueva maquinaria, que acaba de costar 3 millones en el ejemplo, va a tener como costo computable el mismo valor que tenía la maquinaria siniestrada, es decir, 1 millón. Con esto se consigue que en la hipótesis de una enajenación por la empresa que recibió la indemnización, se considerará como utilidad la diferencia entre el costo que tenía el bien siniestrado y el valor que se obtenga en la enajenación. Ya sabes lo que debe entenderse por renta para fines tributarios. Esto fue Enlace Derecho. Hasta la próxima. Muy bien. Muy bien, entonces por ahí va el tema. Parece que ha sido bastante claro. Igual en algún momento les voy a poner el enlace para que ustedes puedan volverlo a revisar. Comentarios al respecto. Vamos a ver. Una idea por persona, ¿ya? Una idea por persona. Empezamos. Felicita Domínguez, levantó la mano o levantó el micrófono. Andrea Castillo. Sí, sí. Ya, primero Felicita, a ver. Ya, en el video puede apreciar de que nos dicen que el impuesto a la renta es el más significativo que existe en el Perú. Y también nos hablaba de la renta producto, que solo se considera periódica la permanencia de la fuente una ganancia, ¿no? En el ingreso que califique como renta. Tenía como ejemplo la sucesión herencia, que es el ingreso que no habrá de repetirse y que no tiene fines. Ya, muy bien. Muy bien, Felicita. Andrea. Ya, ya que es solamente uno, yo voy a hablar el tema que más me ha llamado la atención cuando se hablan de una empresa. Ya se sabe que la empresa tiene activos y pasivos, y es el activo donde se muestra toda la propiedad que ellos tienen. Pero habló un tema y mencionó algo de la palabra enajenación. Es donde quiere decir que cuando la empresa tiene su activo fijo, los cuales sirven para producir, y si esta empresa decide vender estas maquinarias, pues no se obtiene una renta, no se obtiene una renta para lo que se llama el tema de que pueda ayudar. Y también habló sobre el tema de cuando una persona gana la lotería, eso es lo que se le da al Estado, es una ganancia. Sí, es ganancia, pero no es renta porque no se obtiene periódicamente. Eso mismo. Muy bien, Andrea. ¿Alguien más? Leslie. Sí, en el caso también de la empresa, en las indemnizaciones que se pagan, se dice que aquí normalmente no encuentra en sí una renta, por lo que
que dice que es más para asegurar al trabajador ante el accidente que pueda ocurrir o que ha pasado, más no es un beneficio. Ya, muy bien, Lexi. ¿Alguien más? Daisy, Miss, Daisy Rivas. Daisy Rivas. A ver. Ya, Miss, en el video no se señala que no existe una definición aceptada, ¿no? Universalmente, pero que existen distintas teorías que intentan explicarle el no. También se comenta que en la teoría de fuente o renta de producto, ¿no? Solo se considera como renta la utilidad periódica o susceptible de obtenerse de una fuente más o menos durable, ¿no? Por lo tanto, no, la permanencia de la fuente y generación periódica no son las dos consideraciones esenciales para que una ganancia califique como renta, ¿no? Fue lo que dijo, ¿no? El profesor, ¿no? Muy bien, muy bien. Ha sido muy pedagógico este señor. Bueno, ya cuando... Sí. Miss, disculpe, antes de que vaya a terminarse este tema de poder hablar, hay algo que me llamó mucho la atención, lo estuve apuntando y se me olvidó. ¿Puedo mencionarlo? Sí, claro. Miss, habla de la teoría de flujo de riquezas. Ya. En la teoría de flujo de riquezas dice que es asumida por la ley peruana. Ya. Y dice que cuando las empresas, bueno, si no corríjame, cuando las empresas pagan un exceso de tributos, ellos tienen el derecho a la devolución. No estudio derecho, pero quisiera saber qué ley, porque dice que además de que se le devuelve, se le tiene que pagar los intereses, que está porque está dentro de la ley peruana. Ya. Al pagarle intereses que es por parte de algún error de la SUNAT por cobrar tributos alterados, o ¿cómo es ahí, Miss? Ahí sí no pude comprender bien ese tema de la teoría de flujo de riqueza. Ya, perfecto. De aquí lo retomamos. Ya, Andrea, me haces acuerdo por si me vaya a pasar. Ya, seguimos. ¿Alguien más? De aquí al final lo retomamos. ¿Alguien más? ¿Nadie? Ya. Bien, entonces vamos a recapitular. Ya está. Vamos a recapitular. Entonces, es verdad, decía este profesor comentaba que para efectos de la tributación, la SUNAT tiene que determinar primero, bueno, junto con el tributante, tienen que determinar primero qué ingresos al producto Y se le apagó su audio. Sí, ¿qué pasó? Dios santo. Bueno, pero sí estaba hablando, ¿cierto? Sí, ¿me escucharon hasta cuando te dije, Andrea, que al final lo retomaba? Sí, ¿no? Ah, eso sí. Sí, Miss, sí se escuchó eso. Ya casi las últimas palabras se le apagó el micro. Debo haber presionado sin querer alguna tecla, ya. Bien, entonces les decía que existen, según este profesor, existen algunas teorías que van a explicar, ¿no? Al tributante. A ver, vamos de nuevo. La SUNAT y el tributante tienen que ponerse de acuerdo en cuáles de sus ingresos califican como renta. ¿De acuerdo? A fin de que no haya esa divergencia y al final la SUNAT tenga que devolver, y es más, devolver con intereses los impuestos que no debieron ser pagados. ¿Ya? No es que se hayan pagado y la SUNAT haya cobrado indebidamente. No, simplemente que esos impuestos no debieron pagarse y por lo tanto la SUNAT devuelve lo que no debió pagarse. Ya vamos a ver de qué manera. ¿Ya? Entonces, antes de que eso suceda, ¿sí? Existen algunas teorías que le explican al contribuyente, ¿sí? Cuáles de sus ingresos califican como renta y cuáles no. ¿Ya? Una de las principales teorías, menciona este señor, es la teoría de la fuente o renta producto, ¿cierto? En la cual
se le explica y se le dice al contribuyente que solamente tributará en tanto sus rentas sean de manera periódica y generadas por una fuente más o menos permanente, más o menos durable. Cierto, estaríamos hablando de aquellos pagos que se reciben mes a mes, ¿no? Y de aquellos pagos que tienen una periodicidad que va a permanecer los primeros 6 meses, todo un año, etcétera, ¿no? Hablando de todo un ejercicio fiscal. ¿Ya? Entonces, en ese espacio que no se constituiría renta, lo que acaban de mencionar, la sucesión o herencia, ¿no? Porque obviamente no todos los meses se te está muriendo alguien y que encima te va a dejar donación, ¿cierto? Las loterías, no todos los meses vas a estar ganándotela, ¿no? Ni te la van a distribuir mes a mes, ¿no? Entonces, definitivamente eso no califica como renta, ¿ya? Pero en ese mismo proceso, comentaba también este señor, en este mismo proceso existe el tema, o sea, este tema que lo estábamos viendo era solamente para personas naturales. En este mismo proceso existe también el mismo tema para las personas jurídicas. En el caso de los activos que no son activos fijos, estamos hablando de los activos negociables, eso sí califica como renta, porque eso se vende constantemente, para eso existen las empresas, ¿no? Para vender lo que están produciendo, ¿ya? Pero en el caso de los activos no negociables o activos fijos, ¿no? Donde están las instalaciones, los equipos, las maquinarias, los inmuebles, ¿no? En este caso, no es de periodicidad la venta de ellos, porque es con lo que ellos trabajan, ¿no? Es sobre lo que se fundamenta la empresa, ¿no? Sin embargo, no están prohibidos de venderse. En algún momento se pueden vender y cuando se realiza esa venta o enajenación, que es lo que estaba comentando, ya cuando se realiza, esto no es renta, ya porque la periodicidad no es ni mensual ni mucho menos. La durabilidad tampoco, ¿no? Solamente es por única vez, ¿no? De repente venden el inmueble donde estaban trabajando para trasladarse a otro mayor, de repente venden la maquinaria porque estaba cercana a la obsolescencia y prefieren venderla antes que depreciarla totalmente, etcétera, ¿no? Pero es solamente por casos fortuitos, no es que se venda constantemente porque se llama activo fijo por algo, ¿cierto? ¿Ya? Bien, entonces esa era la primera teoría. La teoría segunda, que era la teoría del balance o incremento patrimonial, viene dada por el hecho de que esta teoría dice, ¿no? Que podría ser renta todo el incremento, independientemente de cómo se consiga, pero todo el incremento que hay como diferencia entre el 31 de diciembre y el 1 de enero de ese mismo año. Si hay un incremento, entonces debería considerarse renta. Sin embargo, comentaba este mismo señor, en el Perú no hay ninguna ley que avale esta teoría, ¿no? Por lo tanto, no es que indiscriminadamente se considere renta todo tipo de incremento patrimonial. No necesariamente es así en el Perú, ¿no? Y por lo mismo se ve contradicho por la primera teoría. Por lo tanto, esa teoría no está muy aceptada. La tercera teoría vendría a ser la teoría del flujo de riqueza. Y aquí sí viene dada por el hecho de que se incrementa la riqueza normalmente, ¿no? En el proceso de producción, tanto de las empresas como de las personas naturales, ¿no? Y en ese proceso los factores de producción. Es decir, una empresa común y corriente, natural y normal, ¿no? Lo que hace es producir y mes a mes redistribuir las ganancias de la producción, ¿cierto? ¿En qué se distribuyen? En los pagos a la mano de obra, en los pagos a las personas administrativas, en el pago a mercancías, pago a proveedores, todos los pasivos que se puedan imaginar, ¿no? Y eso se hace periódicamente, ¿es cierto? Por lo tanto, el flujo de riqueza iría de manera muy natural. Sin embargo, en este proceso hay unas cuantas excepciones a la regla, comentaba este señor.
Una de ellas es cuando el Estado devuelve, por ejemplo, los impuestos que se pagaron indebidamente, se puede decir, pero indebidamente no entendido como ilegalmente, sino que indebidamente, ¿por qué? Porque no se debieron pagar y se pagaron. ¿Cuándo sucede esto? Vamos a poner un ejemplo. ¿Ya? Nosotras las personas que, los profesionales que, y no solamente los profesionales, sino toda persona que brinda servicios y entrega recibos por honorarios, ¿sí? Está obligada a pagar renta de cuarta categoría cuando sus ingresos superan en el recibo por honorarios el monto de 1.500, ¿sí? O cuando en el año, ¿sí?, llegan a superar más de 35.000 soles, ¿ya? ¿Qué pasa ahí? Que hay personas, o sea, la persona ya hace un cálculo. Imaginemos yo que soy economista, imaginemos que no trabajo en Abaco, ni trabajo en ningún otro lugar y simplemente hago proyectos. Y entonces digo, bueno, calculando mis amigos, conocidos en municipalidades, en gobiernos regionales, no son muchos, no tengo mucha experiencia todavía, por ahí me contratarán unos proyectos, ya. Me imagino que la sumatoria de mis proyectos no va a llegar a 35.000 en el año. Entonces, al inicio del año, yo envío mi documentación a la SUNAT, que es mínima la que se solicita, ¿no? La cantidad de ingresos, la no sé qué, tantas cosillas, y presento y me exoneran del pago a renta de cuarta categoría, asumiendo que yo estoy diciendo la verdad. Obviamente todo eso tiene carácter de declaración jurada y si no digo la verdad en algún momento me llega una multa que nadie me salva, ¿ya? Por lo tanto yo tengo que ser verdadera. Si calculo que no voy a superar los 35.000 soles, lo que hago es presentar mi documentación y me exonera. Entonces, si en un día de este mes yo presento un recibo por honorarios de 800 soles, obviamente no estoy sujeta a pagar el impuesto a la renta, esté exonerada o no. No estoy sujeta y por lo tanto pongo como impuesto a la renta 0. Pero suponiendo que yo esta vez recibo 800, pero a fin de mes me salió algo bueno y todo, y entrego mi recibo por honorarios por 2.500. Por 2.500, obviamente, como está encima de los 1.500, debería pagar el impuesto a la renta, pero como yo ya presenté mi exoneración porque calculo que de ahí me voy a quedar sin chamba durante mes y medio, voy a recibir 0, entonces esos 2.500 le adjunto mi recibito donde la SUNAT me exonera y no pago impuesto a la renta. El próximo mes presento un recibo por honorarios de 200, el próximo mes de 500, el próximo mes de 4.000 y así, pero sigo exonerada todo ese tiempo porque yo calculo que sumando todos no llega a 35.000. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Que me olvidé, por ejemplo, en enero, me olvidé de que debía presentar mi solicitud de exoneración, ¿no? O de lo contrario he dicho, no, bueno, yo tengo amigos, conocidos, sí, voy a superar, así que lo justo es que pague, porque si no me aplican una multa. Entonces, no presento exoneración, ¿ya? Entonces, este mes recibo 800, el próximo mes recibo 2.500, pagué impuesto a la renta. 2.500 por 0.08, me sale mi impuesto a la renta y pago. El otro mes recibí 500, el otro mes 200, el otro mes 4.000. ¿Se acuerdan? Así estábamos en el ejemplo. ¿Ya? Y tengo que pagar, obviamente. 4.000 por 0.08 me sale 320 soles y así. Y todos los meses voy pagando, ¿ya? Cuando llego a hacer mi sumatoria a diciembre, me doy cuenta que no, mis amigos conocidos me dieron la espalda y no sé qué, no llegué a 35.000. Pero yo confiadamente había venido pagando. Un mes pagué, ¿cuánto dije? 2.500 por 0.08. Ya son como 170, una cosa así. El otro mes pagué los 320 que dijimos de los 4.000. De ahí hice un recibo por 100 soles, un recibo por 900 soles. De ahí, bueno, conseguí tanto hacer un proyectito y me pagaron 2.000 soles. 2 por 8, 16, 160 soles que pagué, ¿ya? Y de ahí, nada, ya no me salió nada. En noviembre, por ahí hice un recibo por honorarios de por ahí 300 soles, ¿ya? Entonces,
Cuando llego a diciembre, hice mi sumatoria, no me salió 35,000 ni parecido, no llegué ni a 20,000. Entonces voy a la SUNAT y les digo, miren señores, yo pagué innecesariamente, pagué ¿cuánto? 170 el primer mes, de ahí a unos cuantos meses pagué 320, y de ahí en noviembre que me salió pagué 160. Esa sumatoria solicito que se me devuelva porque no llegué a 35,000. ¿Se dan cuenta? Entonces, la SUNAT, yo presento, obviamente eso no está en palabras, eso yo tengo que haber llevado mi libro de ingresos y gastos, legalizado, tengo que presentar la solicitud y bla, 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 hacer un trámite. La SUNAT me revisa que efectivamente yo no recibí esa cantidad y simplemente me hace la devolución de ese monto más los intereses que haya ganado. ¿Por qué? Porque obviamente yo no debí pagar 170. Esos 170 me los pude haber gastado mejorando mis proyectos, me los pude haber gastado en ropa, en lo que quieran, en comida. Entonces, ese dinero tiene un valor en el tiempo. Como yo no me lo gasté en mí, sino que más bien se lo di a la SUNAT dice, ese dinero tiene un valor en el tiempo y ese valor en el tiempo son intereses que tú has ganado. Por lo tanto, te devuelvo en la cantidad sumada, 170 más 320 más 160, más los intereses ganados. A eso se refiere. ¿Ya? La ley sí no me lo sé, Andrea, porque no soy contadora ni tampoco abogada y no me había puesto a pensar tampoco y porque no me ha pasado tampoco el tema, no he superado 35,000. ¿Ya? Entonces, eso sí habría que buscarse ahí en internet mismo, pero esa es la forma, ¿ya? Esa es la forma. Ya. Y una pregunta. Ajá. O sea, ese tema del pago a la renta, en este caso, como usted dijo, por recibos honorarios, ¿es específicamente para todo trabajador que supere los 1.500 o aquellos que son profesionales? No, no solamente para los profesionales, es para las personas independientes. Profesionales, no. Ya, estamos hablando de un economista en mi caso, pero también estamos hablando de un zapatero, ¿no? También estamos hablando de una técnica en enfermería, también estamos hablando de un magíster en no sé qué, o sea, estamos hablando desde los cargos pequeñitos hasta los cargos tremendos, pero que sean por y recibo por honorarios, es decir, de trabajo independiente, de servicio independiente, no los que están en planilla. ¿Ya? Ya. Entonces, toda persona que tiene un trabajo independiente está obligado a presentar recibo por honorarios. Es decir, ¿a qué se llama recibo por honorarios? Es decir, te están pagando solamente los honorarios en los cuales trabajaste, pero no tienes ningún vínculo laboral con ninguna empresa. ¿Ya? En cambio, cuando uno recibe, por eso es que las empresas, cuando tú ya tienes un vínculo laboral de horario y de cumplimiento así, las empresas ya no te pueden seguir contratando con recibo por honorarios. Tienen que obligadamente invitarte a formar parte de su planilla o de lo contrario estarían incurriendo en una falta que también está penalizada. ¿De acuerdo? Entonces, el recibo por honorarios es solamente para trabajos puntuales, ¿no? Por ejemplo, una municipalidad me contrata y me dice, ya, perfecto, economista, entonces está legalmente en la SUNAT, estás activa en el colegio y tal, no sé qué, participa en las bases, sí, cogiste la licitación que solicitaba un economista y no sé qué, ya, me brindas el trabajo. Entonces, el trabajo que tú me brindas como economista lo puedes hacer en tu casa, lo puedes hacer en el parque, lo puedes hacer en una cabina, donde quieras, y tú me lo entregas tal fecha como hemos quedado, como dice tu cotización, me lo entregas y no sé qué, y ahí quedamos. No es que uno se sujete a un horario, no es que en algún momento se ha un poco desnaturalizado este tema y hay personas, han habido muchas empresas que se les dio la oportunidad de que se contraten por recibo por honorario, se llamaba servicios de terceros. Entonces, sí se contrataba y se les pagaba por recibo por honorarios, pero era una forma ilegal porque se desnaturalizó. ¿Qué se hacía ahí? Se le pedía a la persona que cumpla un horario
se le pedía que asistas todos los días, de lunes a viernes, a la entidad, que se siente en un escritorio brindado por la entidad, con un computador hecho por la entidad, etcétera. Entonces, eso no es un servicio brindado con recibo por honorario, eso no es un servicio independiente. Ahí ya te estás sujetando a las normas de la empresa y no es así. ¿Ya? Entonces, en algún momento, muchas empresas que estaban trabajando de esa manera, en algún momento se les invitó a que regularicen la situación y comiencen a trabajar con su gente en planilla, porque es inadecuado este sistema. ¿Ya? La idea del servicio por honorarios es para las personas independientes. ¿Ya? Ah, ya, Miss. Ah, ya, gracias. ¿Ya? Ahora, este tema tiene muchas cosas legales ahí, como les digo, yo no soy abogado, entonces hay algunas cosas que puede la empresa por un tiempo, se le puede aceptar que trabaje de esa manera por un tiempo, obviamente con la idea de que si continúa se le va a penalizar, ¿ya? Por un lado. Hay otro donde la empresa está obligada a salir sí o sí de ese sistema. No, hay muchas cosas. Los abogados manejan muchos temas sobre excepciones a la regla, ¿ya? Pero lo normal es eso, ¿ya? Por un lado, esa devolución, por un lado, con la renta de cuarta categoría, pero ese no es el único caso. Cuando aquí hablan de que el Estado devuelve los impuestos, pueden sucederse con todos los impuestos, situaciones adversas con todos los impuestos a los que está sujeta a los que está sujeto un contribuyente. Imaginemos el caso de un contribuyente de renta de tercera, ¿no? De pronto estás en el RUS y pagas 20 soles mensuales por cada 5,000 soles de ingresos aproximadamente. Entonces tú dices, bueno, y pagas 50 soles hasta 8,000 soles de ingresos, y de ahí para adelante ya, bueno, ya no sé exactamente cuánto es. Ya. Imaginemos que tú, como está tu negocito bueno, está avanzando, está en el centro, te compran todo el tiempo, entonces tú haces un estimado y dices, bueno, yo voy a pagar 50 soles porque haciendo mi cálculo, a mí todos los meses me va a entrar más de 5,000, de hecho que son como 6, 7, hasta 8,000 soles, ¿sí? Entonces yo conscientemente voy a pagar, porque además es un tema de conciencia el pago de los impuestos, pero además es un tema en el cual, a ver, perdón, un minutito. Chicas, ¿están ahí? Sí, aquí estamos. Sí, pidió un momento la Miss. Sí, aquí Pidió un está. momento. Ah, ya, gracias.
favor, mil disculpas, ya tuve que salir corriendo. A ver, les decía que ese es ¿sí me escuchan? ¿Sí? ¿Hola? Sí, sí se Sí, le se escucha. Ya, entonces Sí. les decía que el otro caso es, por ejemplo, ya entonces conscientemente les decía, el tema de los impuestos es un tema de conciencia, pero también es un tema de presión, porque si en algún momento me descubre la SUNAT que estoy evadiendo, o sea, las multas sí son realmente elevadas, o sea, mi castigo es fuerte. Entonces, yo me doy cuenta que mis ingresos son superiores a 5,000 y entonces digo, bueno, yo no voy a pagar 20 soles, sino normalmente mis 50. Pago mis 50, pago mis 50. Pero luego, cuando llega fin de mes, digo, no llegué, pero ni a 4,000. Y yo ya pagué 50 el mes pasado, ¿no? Y haciendo mi cálculo, ya, en fin, sigo, ¿no? Y así, hay momentos en que me equivoco y mis ingresos no llegaron a cubrir la cantidad adecuada, pero yo estoy pagando 50 soles cuando no me corresponde. Entonces, puedo yo después presentar mi solicitud y la SUNAT me va a devolver, ¿no? Por ese pago que yo había hecho inadecuadamente. Creo que yo no le llamaría indebidamente, sino inadecuadamente. ¿Ya? Entonces, ese es otro tema, ¿no? Y así sucesivamente con todos los impuestos que yo debo pagar, si estoy en tercera categoría, si estoy en quinta, si estoy en cuarta, etcétera, ¿no? La SUNAT está obligada a devolverme el capital de esos impuestos que pagué más los intereses, ¿ya? ¿Ya? Entonces, esa es la primera idea. La segunda idea, ya, y les decía que el número de la ley sí tendrían que revisarlo, ¿ya? Pero esa es la idea. ¿Ya? La segunda idea es cuando se practica el drawback o la restitución de derechos arancelarios, ¿no? Si tienes una empresa de producción, ya, imagínate que produces polos, ¿ya? Y tu algodón lo obtienes acá. Pero el resto de los insumos para producir esos polos, ¿sí? De todas maneras lo vas a tener que importar de algún sitio. Cuando tú importas, pagas derechos arancelarios, definitivamente, ¿ya? Pero tu exportación de polos en algún momento va a tener que realizarse y por lo tanto el Estado dice, bueno, como le estás generando ingresos al Estado por exportación, ¿sí? Yo te voy a devolver el 5% de tu precio FOB, ¿no? Entonces, es decir, ese precio de exportación que tiene su valor portuario incrementado, ¿verdad? Por los impuestos. Entonces, de ese precio FOB yo te voy a devolver el 5%. Obviamente, nosotros sabemos, y por razón lógica, no, que los costos de venta son inferiores al precio de venta, ¿cierto? Si no, las empresas no existirían. Esa es la ganancia de la empresa, ¿cierto? Entonces, por situación lógica también, lo que tú pagaste por importación va a ser menor a ese 5% que te devuelven por el valor FOB, ¿no? Entonces, esa especie de ganancia que vas a tener, ¿sí? No siempre va a ser así, solamente sucederá en momentos especiales, ¿no? Cuando tú realizas la exportación y cuando hayas hecho la importación y por esa importación hayas pagado derechos arancelarios. Entonces, esa restitución, ¿sí? Entre el valor de exportación que te acaban de pagar, ¿sí? El 5%, y lo que pagaste por derecho arancelario, es una ganancia para tu empresa, pero no es periódica, ¿ya? Y por lo tanto, ahí te dice, no hay flujo de riqueza, lo que ha sido un momento determinado, nada más. ¿De acuerdo? Entonces, eso tampoco constituye renta. Ya va la segunda ocasión. Y la tercera ocasión es la indemnización por los bienes perdidos en base a un siniestro. Obviamente, la empresa, la compañía de seguros te va a devolver un monto adecuado que está estipulado en una póliza, te va a devolver cuando uno de tus bienes haya salido siniestrado.
Pero ojo, no te va a devolver tal cual estaba el bien. Imaginemos, tú tienes una maquinaria que ya tiene 5 años de trabajo, ¿sí? Ya le quedan 2 años más de vida útil, ¿no? Y sin embargo, como está asegurada, justo en el 5.º año, ¿no? Hay un incendio, te comprometió la maquinaria, ya la maquinaria no sirvió para nada. O de repente hubo una volcadura y esa maquinaria se cayó y no sirvió para nada. Entonces, la compañía de seguros te va a devolver, pero no te va a devolver una máquina que ya tiene 5 años de uso. Ese monto no te va a devolver, ¿no? Además, no hay una estipulación, así la ley no lo dice. Entonces, el seguro lo que hace es devolverte por una máquina nueva. Ya. Esa ganancia que acabas de obtener, porque no es lo mismo una máquina nueva con una máquina ya de 5 años que está a punto de depreciarse, entonces eso es una ganancia para la empresa prácticamente. Ya, por cuestiones de seguro, lamentablemente es así. Ya, entonces, esa ganancia no es flujo de riqueza, porque no todos los meses vas a vivir quemando tus máquinas para que te devuelva el seguro, ¿me entiendes? Entonces, no hay flujo de riqueza. ¿Ya? Entonces, esas son las 3 teorías que, bueno, hay muchas más quizás, ¿no? Eso es parte de lo que estipula el derecho, pero esas son las que más o menos vienen indicando cómo es que se debe considerar renta o no renta algo para pago de la SUNAT, ¿de acuerdo? Y eso era importante que nosotros lo tuviéramos en cuenta para poder ubicarnos en el tema de cómo es la recaudación. Ya, chicos, hasta ahí lo que es la recaudación de los impuestos. Luego vamos a ver, bueno, antes de eso, ¿alguna pregunta al respecto? ¿Algo que no haya quedado claro? No solamente en cuestión del vídeo, sino también de pronto en el tema de la política fiscal, los gastos, los impuestos, el gasto fiscal. No sé, a ver por aquí, antes de terminar, por aquí hay unas reflexiones que podríamos tener en cuenta. Solamente el tener en cuenta, una cosilla más aquí, que es que el gasto público es un componente del PBI de un país. Por lo tanto, cómo lo maneje el Estado, si lo hace incrementándolo o disminuyéndolo, ¿no? Si lo hace con el fin de reactivar la economía o lo hace con el fin de contraerla por alguna razón, todo eso va a repercutir en el PBI, ¿de acuerdo? Va a repercutir en el crecimiento del país. Ya, por lo tanto, este es uno de los componentes principales y hay que tomarle en cuenta. ¿Quiénes están como actores principales en el tema del gasto público? Pues el Ministerio de Economía y el Ministerio de Economía básicamente en el tema de la distribución de gastos, porque es en el Ministerio de Economía donde están los principales servidores, el principal servidor, ¿no? De todo el sistema de todo el sistema administrativo que hay, ¿no? Es decir, las municipalidades, toda la información que tienen, la entregan todos los días vía SIAF, es decir, el Sistema Integrado de Administración Financiera, todos los días las municipalidades entregan esa información y la hacen llegar al Ministerio de Economía y Finanzas. Es más, todos los pagos que se hacen, por eso las personas que trabajan con las municipalidades o con los gobiernos regionales, todas las personas que trabajan con el Estado, tienen que tener su cuenta corriente en el Banco de la Nación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya no se paga como antes, se emitían simplemente los chequecitos, se emitían a las empresas o a las personas iban al Banco de la Nación, cobraban y se iban felices de la vida. No, actualmente pasa la documentación por todas las áreas principales administrativas de la municipalidad y al final, antes de llegar a tesorería, se hace el llamado viaje a banco. Es decir, se envía a la municipalidad, antes de hacer el viaje a banco, se envía primero al Ministerio de Economía para pedir la autorización vía presupuesto. Es decir, si hay o no dinero en el presupuesto para que se autorice el pago que se está debiendo.
Ya, una vez que está autorizado, antes de que pase a tesorería, se realiza el viaje a banco en el cual la tesorería junto con el área administrativa determinan que estén los fondos listos para que la persona pueda cobrar. Entonces, antes de realizar ese cobro, el Ministerio de Economía y Finanzas ya sabe allá que la municipalidad está efectuando un pago, sea de 100 soles, sea de 500 soles, sea de 1000 soles, 200.000, etcétera. ¿Ya? Entonces, el Ministerio de Economía y Finanzas distribuye los gastos y a la vez le llega toda la información de los gastos, ¿de acuerdo? Pero la SUNAT entrega los ingresos que obtiene por cuestión de recaudación. Entonces, son los dos principales entes de la política fiscal, tanto el Ministerio de Economía como la SUNAT. ¿Ya, chicos? Bien, lo dejamos ahí porque lo que viene aquí es el presupuesto participativo. Entonces, les doy unos minutitos para que ustedes puedan irse a desayunar y el presupuesto participativo lo vemos de largo en la última parte que vamos a ver el día de hoy. ¿Ya? Entonces, 15 ¿Cuántos minutos. minutitos Miss nos va a dar? 15 minutitos. 15. Ya, sí. Son las 9:25 hasta las 9:40. Porque nos vamos de corrido hasta las 10:30. ¿Ya? Entonces, cerramos aquí Ya, mis gracias. y nos encontramos. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, vamos a dejar de compartir.